Invitado que viene desde la vecina y querida provincia de Jujuy. Estoy hablando del ex vicegobernador de esa provincia y actualmente diputado provincial, Carlos Hakim, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Todo bien? Muy bien, un gusto de estar acá. ¿Qué tal? ¿Qué Bien. tal Salta? ¿Qué tal te trata Salta? A mí, Salta siempre me trató bien. Y más cuando uno tiene amigos como el ex colega, cuando éramos vicegobernadores, Claro. con Antonio Maroco. con el que compartimos tantas cosas. Me acuerdo cuando llegó un día a la legislatura de Jujuy, a ver si poníamos de funcionamiento de nuevo el Parlamento del NOA. Claro. Ahí decidimos darle continuidad, lo pusimos en funcionamiento y siempre yendo por más, logramos armar el Norte Grande. Y como siempre íbamos por más, terminamos armando el FOVIRA. El FOVIRA, que es verdad, el Foro de Vicegobernadores de la República Argentina. Y la verdad que en cada una de estas cosas, el que fue un poco el promotor, el iniciador y el sostenimiento de las ideas siempre fue Antonio. Sí. Sí, un gran impulsor de la mirada regional, ¿no? Exactamente. Así que construimos una relación muy especial con él. Es raro escuchar por lo menos en los medios, es raro escuchar a un jujeño hablando bien de un salteño o a un salteño hablando bien de un jujeño, pero me imagino que no ves esa rivalidad folclórica que tratan de instalar algunos, ¿o sí? Entre Salta y Jujuy. No, para nada. Además tengo que decirte que soy muy amigo del gobernador de Salta. De Gustavo Sáenz. De Gustavo. Hemos estado desde la campaña de Gustavo a vicepresidente cuando jugó con Sergio Massa. ¿Qué fue eso? ¿Quedó tan lejos? ¿2015? 2015. Wow, sí me acuerdo. Es más, estaba hasta ahí Alfredo fue Olmedo ahí. que era la campaña en Jujuy como vicegobernador. Y lo llevamos también dentro del espacio a Sergio, que gana la única provincia donde ganó. ¿Es verdad? Que en fue Jujuy. Exacto. Con Gerardo Morales. Claro. Así que bueno. Tienen una aventura juntos ahí, con política. Salta nos unen muchas cosas, muchos amigos en común y la verdad que un poco desde Jujuy yo los envidio, en una sana envidia. A ver, ¿cómo es eso? ¿Te van a hacer un recorte y te van a matar en Jujuy? No me van a matar porque es la realidad. ¿Qué envidias de Salta sanamente? Y es un desarrollo que ha logrado Salta y que en Jujuy durante décadas nos hemos ido quedando, la verdad, y Salta ha logrado desarrollarse muchísimo. Es más, estuve el fin de semana en una exposición de caballo peruano. Ah, sí. El nivel de Salta, estamos muy lejos todavía. Sí, increíble. La verdad que sí. Estuvimos también en la cena, en donde lógicamente tenía que, en esa cena, participar a alguien que le dé alegría, color. Por eso tocaron los tequis. Ah, ¿sí? Claro. ¿Sí? No dejamos bueno, eso le envidiamos los salteños, los jujeños, te diría. Pero pasamos muy bien, estuvo el gobernador, estuvieron muchas personas y realmente un evento de mucha jerarquía y calidad. ¿Y por qué pensás, bueno, para vos claramente no existe o no es un motivo para pelearse, ¿por qué crees que para otra gente sí existe una rivalidad entre Salta y Jujuy? Es folclórico. Folclórico. Lo que pasa es que esto viene de imagínate que llega de las canchas. Yo no me olvido más cuando en la cancha de Gimnasia de Jujuy pusieron una bandera súper provocativa, un día que iba a jugar un equipo salteño diciendo Güemes es jujeño. Claro. Bueno, una re chicana para los salteños. Creo que es el folclore de las vecindades. Sí. Pero quizá viene en los orígenes de muchos años atrás, desde el fútbol. ¿De ahí? De ahí vienen, de Juventud Antoniana en su momento, con Gimnasia, con Zapla. Pero también recuerdo, uno ya tiene sus años, allá por los años 90, cuando se presentaron dos candidatos, uno de Jujuy y uno de Salta, Guillermo Enope por Jujuy y Juan Carlos Romero por Salta, que tenían una visión de una integración entre Salta y Jujuy impresionante, el desarrollo común de un proyecto de región, que bueno, después un poco quedó trunco por la muerte temprana de Guillermo. Es cierto. Pero realmente siempre me quedó el convencimiento de que ese tipo de acciones tendrían que retomarse
e integrarnos como una región. Es más, siempre los escuchaba decir que no tenía sentido tener dos aeropuertos con 80 kilómetros de distancia, que teníamos que empezar a privilegiar cuestiones, y fue el viejo proyecto de la Unión por la actual ruta. No era la 9, sino que era una ruta nueva que reducía los kilómetros notablemente, entrando por Jujuy, por la parte de San Antonio, y que en el cruce, que bueno, está hoy, si lo ve en el mapa, lo ve, era una cosa de un acortonamiento y una integración interesante. Que haría más competitiva a la región. Claro, había que hacerla competitiva a la región y trabajar los gobiernos en forma conjunta, más allá de las cuestiones locales, en el interés de una integración que seguramente iba a producir un desarrollo mucho más interesante. Hay un tema que también hoy hermana a las provincias, un desafío y un programa de desarrollo que tiene que ver con el litio. La industria del litio, cómo se trabaja entre Salta y Jujuy, y también por supuesto habría que sumar a Catamarca ahí. Yo tengo una cuestión particular. A ver. Si bien estoy totalmente de acuerdo, no puedo decir que esté en desacuerdo con la minería, me parece que todavía tenemos algunas cuestiones que no, yo lo veo en mi provincia concretamente, y que digo que hay una injusticia. A ver. Que ante tanta riqueza haya tanta pobreza y tanta marginalidad. Esto está ocurriendo en mi provincia y lo digo en todos los medios, y recorro mi provincia, sobre todo la zona de La Puna, con mucha habitualidad. Pero no es problema de las empresas. Claro. Es un problema de nuestro, en donde no nos va quedando infraestructura, en donde son sectores que al no tener tanta atención han producido una migración en la Puna jujeña, en donde en los últimos 10 años se redujo la población en un 65%, wow. En donde se limitan los servicios, en donde realmente el que vive ahí tiene posibilidad de irse y se va. Ahora, he visto estos días, ¿no es cierto?, unas notas espectaculares por los medios nacionales de los cierres de escuela, pero no es el cierre de escuela por privar a la gente de la educación, es que no hay chicos. Claro, no, bueno, está pasando en Salta. Hay varios fenómenos. Uno, las migraciones, que tienen que ver con cuestiones socioeconómicas en la mayoría de los casos, pero también con una baja de la natalidad de un 40% en los últimos 10 años. Sí, eso tiene que ver, pero lo que a mí me preocupa, y por eso también inclusive presenté un proyecto de ley de modificación de la distribución de las regalías en la provincia. ¿Ustedes también tienen 3% como nosotros? Es la ley nacional. Bien. Ley del aparte, 93, 94. Sí, de la época de Menem. Sí, del antecesor de este mismo gobierno que tenemos ahora. Sí, sí, sí. Aunque yo era el que andaba pregonando la revolución productiva del salariazo, pero bueno, después nos dimos cuenta que después salió mal. Que salió mal. Fueron engañados, en realidad. Pero bueno, es una ley nacional que hay que respetarla, que además del 3% es la estabilidad fiscal en los emprendimientos por 30 años, un régimen tributario prácticamente total, en excepción total, que no se condice con lo local. Entonces, bueno, estamos trabajando, he presentado proyectos de ley de modificación de la ley de regalía, también modificación del Código Fiscal, porque así como ese 3% es la declaración de las empresas. Claro, bueno, encima eso, de que es de acuerdo a lo que las empresas dicen que extraen y explotan. Por eso pido modificación del Código Fiscal en el sentido de que el valor de la extracción sea el mayor valor, o de factura o de plaza. Pero también poner cierto control. Estoy pensando, se me viene a la cabeza rápido, una de las principales mineras que opera en el norte argentino y en la industria del litio es la ex minera del Altiplano, actual minera Livent, que tiene una causa y una condena justamente por haber subfacturado las exportaciones y por lo tanto haber pagado muchísimo menos impuestos de los que debería haber pagado. Sí, por ejemplo, allá en la zona nuestra no se pagan ni siquiera tasas municipales, que yo creo que acá los municipios de Salta tienen un régimen en donde reciben una tasa por el servicio municipal. Pero bueno, mi preocupación es, ya a esta altura de la vida, que los recursos naturales no renovables, llega un tiempo que se terminan,
pero creo que a partir de esa riqueza se tiene que generar una infraestructura tal que el día de mañana los pueblos puedan sobrevivir. Sí. Porque si no, viste, queda tierra rasa, afectado el ambiente. Perdón que sea autorreferencial, pero justamente estoy haciendo una investigación sobre la política económica del litio para una maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Y una de las cuestiones que van a impedir el desarrollo, a menos que se modifique, es la cuestión de que las empresas que vienen a explotar el litio acá, vienen con paquetes tecnológicos de procesos cerrados. Por lo tanto, ni siquiera nos queda la tecnología, no nos queda la herramienta, no nos queda el know-how, no nos queda nada. El día de mañana se terminan las cuencas litíferas en la zona donde están explotando y no queda ni siquiera un ingeniero que conozca el proceso para ir a hacerlo a otro lado. Es realmente asombroso. Es así, bueno, eso es una preocupación. Y perdón, y te dicen, vamos a invertir 500 millones, bueno, pero 150 o 200 millones de eso lo invierten en su propia empresa y lo compran afuera y lo traen para acá. Digo, es contradictorio. Es que nosotros, yo lo vinculo a Jujuy. A mí me parece que nosotros desde hace décadas hemos adoptado un pensamiento en donde si hay inversión, tiene que ser de afuera. Y que nos contentamos con que nos generen unos cuantos puestos de trabajo. Pero eso es todo. Eso es todo. La inversión se recupera rápidamente en estos casos y las utilidades no se reinvierten en Jujuy. No. Se van. No, es parte de la formación de activos externos o fuga de capitales, como se le llama. Pero se van, de una forma u otra se van. Y la economía en general de Jujuy está así estructurada. Nosotros tenemos la mayor cantidad de hectáreas productivas de Jujuy en manos de 3 ingenios. Y los 3 son de afuera. ¿Los 3 ingenios que explotan Jujuy son de afuera de Jujuy? Claro. Los dueños no son de Jujuy. Es la famosa, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Exactamente. La empresa que nos provee la energía eléctrica es de afuera. La minera ya estamos viendo que son de afuera. Claramente. Y hay un proceso que yo digo que no nos sirve, en donde los bancos son de afuera, en donde los supermercados son de afuera, en donde hasta las farmacias ya son de afuera. La farmacia. Entonces, que antes uno tenía el farmacéutico del barrio, hoy ya no te han puesto una especie de súper en cada barrio que te venden desde una valla aspirina hasta medias. Pero el consumo en general está entregado a empresas de afuera. Es increíble eso. Entonces, ¿qué es lo que yo sostengo? Que cuando no hay acumulación, no hay posibilidad de inversión local. Claro. Entonces, somos generadores de posibilidades que se van fuera de la provincia y no quedan. Inclusive no tenemos ni siquiera una empresa constructora que por ahí califique como para hacer la ruta 34. Tiene que venir de afuera la empresa. Y termina nuestra empresa siendo subcontratista del que se lleva la crema del negocio. Claro. Entonces, bueno, este es el punto en donde creo que nosotros hemos sufrido más estas consecuencias que quizás que Salta, y no nos han permitido un desarrollo que por eso digo que tengo una sana envidia en el desarrollo muy superior de Salta respecto a nosotros. Igual también está extranjerizada la riqueza y la tierra en Salta. Pero allá no queda empresariado local prácticamente. Lo que quedan están en este esquema de una dependencia total del Estado. Claro, subcontratista. Acá todavía hay un empresariado fuerte, local, con sellos salteños, la verdad que sí, pero también está cediendo cada vez más ante los capitales extranjeros. Carlos, ¿y qué pensás acerca del origen de esa deficiencia y de esos desafíos que tiene toda la región, más allá de Jujuy y Salta? ¿Tiene que ver con una incapacidad propia de las provincias, una incapacidad política propia de las provincias, o tiene que ver, o capaz parte de las dos cosas, con una condición estructural desde el origen mismo de la nación argentina para acá, un norte que siempre fue relegado de la agenda del gobierno nacional, no curiosamente, instalado en Buenos Aires desde el origen de la patria? Bueno, ese es el tema central, y es la pelea en su momento, el NOA, el Norte Grande, y de la pelea del interior del país, porque la situación que tenemos nosotros, que en realidad somos provincias muy alejadas de los grandes centros, con muchas dificultades en nuestra geografía, nos han ido condicionando,
y las políticas nacionales nos han ido prácticamente llevando a que tengamos que ir por este camino, Claro. que tampoco es muy distinto del de la nación. Cuando hay gobiernos como el gobierno actual, que creen que la subsistencia del Estado a partir de los créditos, es decir, del crédito externo. Sí. Y bueno, no termina bien la cosa. Vos decías que este gobierno es la sucesión o la segunda parte de la gestión que inició Carlos Saúl Menem en la década de los 90. ¿Por qué? ¿Qué cosas ves similares entre el gobierno de Milei y el gobierno de Menem? La verdad que cuando empezó el gobierno, hay que recordarse, hay que ver la historia. Cuando empieza el gobierno Carlos Saúl, iba en un sentido contrario. Pero la circunstancia, acuérdense que no encontraba ministro de Economía, un ministro de Economía apareció muerto sin todavía hasta el día de hoy, ¿sabe por qué? Creo que lo obligó en su tiempo a tomar este rumbo de lo que se conoce como un gobierno de extrema derecha. Neoliberal, donde, sobre todo. Claro, en donde se mata la economía local, se requiere, ¿no es cierto?, se va hacia otra posición que es la que tuvo en su momento y que es la que se está aplicando hoy. La venta de las empresas públicas. Claro, detrás de la libertad o del liberalismo, como quiera llamarse, nos deshacemos del patrimonio nacional. Esto han ido más allá, se han llevado hasta el oro para afuera. Matamos la industria. Yo me acuerdo, yo en esos años, mis padres tenían comercio. Sí. Y uno que habitualmente viajaba a Buenos Aires a la fábrica para la provisión de la mercadería y demás, el cambio que hubo. Cuando vos llegabas antes de eso a una fábrica, veías 50, 100 tipos trabajando, un movimiento, y después en el proceso llegaba y no había nadie. Claro. Y estaban las máquinas tapadas con esos plásticos de la feria, esos azules, Sí, me sí, acuerdo, sí. y los galpones llenos de mercadería que eran importadas. Más de la mitad de las máquinas de la industria argentina están apagadas. Bueno, esto es lo que la igualdad o la coincidencia en los procederes de los gobiernos de aquellos años con lo que ocurre ahora. Lo único que faltaba en esa fábrica era el personal, no había gente. Entonces se fue, que es lo que está pasando hoy, perdiendo puestos de trabajo, paralización del comercio, cierre de empresas. Acuérdense. Sí. Salíamos todos afuera a traer televisores de Miami en esa época. Sí, se hoy no nos compraba vamos tan lejos, Brasil, pero nos vamos acá. ¿No es Chile, cierto? la frontera. Y vas matando lo que realmente es lo que da sustento a una economía Real. local y real. Carlos, ¿cómo puede ser? Decía, nos acordemos, yo era chico en los años 90, pero la verdad que sí tengo bastantes recuerdos, sobre todo ya de fines de los 90, ya con la crisis muy avanzada. Pero ¿cómo puede ser que la memoria en Salta y en Jujuy, dos provincias que son hermanas y que tienen las mismas necesidades y los mismos desafíos, cómo puede ser que estas dos provincias que la pasaron tan mal en los años 90, que fueron tan desmanteladas, tanto Jujuy como Salta fueron emblemas de una forma de lucha social que después terminó decantando en el movimiento piquetero, pero digo, socialmente le costó muchísimo y políticamente le costó muchísimo a Salta y a Jujuy empezar a sobreponerse de los años 90. ¿Cómo puede ser que termine ganando en las urnas ese mismo proyecto político en el 2023, en el 2025 y veremos en el 2027? Y yo creo que hay que hacer un mea culpa, toda la política tiene que hacer un mea culpa, de que evidentemente las cosas no se han hecho como la gente pretendía que se hagan. Y todavía hoy, te diré, que seguimos haciendo política como se hacía hace 50 años. Y los tiempos han cambiado, las formas han cambiado y la gente ha cambiado. Hoy hay una construcción social en nuestro país, en nuestras provincias, en donde hay muchos votantes que no han vivido ninguna de estas épocas. Claro, pienso en un chico que hoy tiene, no en un chico, en un joven de 26 años, no conoció. No. Ya nació y con... nosotros que vivimos ya los años 60, 70, los procesos militares, golpes de Estado y tantas cosas por las que hemos pasado, nos damos cuenta que la sociedad en su conjunto
no piensa de la misma forma y no tienen sobre la espalda la historia de atrás. Las experiencias esas. Exacto. Entonces, vos sabés que a nivel internacional se insiste mucho en ese concepto que estás diciendo vos, porque hay un libro de Giuliano da Empoli que se llama La hora de los depredadores, que analiza las nuevas derechas, el surgimiento y cómo van de la mano de la tecnología y sobre todo de las juventudes. Y lo que señala como un punto que para mí me parece valioso y va con lo que vos decís, se murió o ya no está en el poder la generación que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto las generaciones que están actualmente en el poder no tienen conciencia de los dramas que implican las escaladas bélicas, por ejemplo. Y en Argentina pasaría lo mismo. Se están yendo del poder o se están pasando las generaciones que vivieron esos procesos de autoritarismo, de dictadura, de vaciamiento, de neoliberalismo, y por lo tanto no hay una conciencia histórica de las nuevas generaciones de eso. Sí, y bueno, lo que surge ahora es que no queremos más de lo mismo. No queremos más porque evidentemente han pasado décadas y cuando uno mira para atrás todo tiempo pasado fue mejor. Ese es verdad ese dicho. Entonces no es que por ahí no es una defensa personal por los años que uno tiene, sino que no se trata de ser los mismos, sino que se trata de empezar a entender los cambios que ha ido sufriendo la sociedad y ponerse a la altura de esos cambios. A ver, yo te voy a dar un ejemplo que en estos días lo estuve practicando en Jujuy con algunas cosas. Y que me pasó. Cada gobierno que tiene posibilidad de ser gobierno, una de las cosas que más piensa o que más lo condiciona es cuál va a ser la relación del Ejecutivo con el Judicial. No me pasó. No íbamos a poder gobernar si no teníamos mayoría en la Corte. Qué bárbaro. Y ese es el error, creo que es el que fundamentalmente hay que solucionar. La justicia. Porque, claro, si no funciona la justicia, no funciona el sistema democrático. Y se abren los portones, siempre digo yo, a la corrupción. Si vos podés hacer lo que quieras porque tenés una justicia que no te va a penar, listo. Entonces creo que ese es el cambio fundamental que tiene que sufrir, que tiene que dar, no la nueva generación, que tenemos que dar todo. Entonces, no es que sea viejo y te tiran por la ventana, es que hay que ver que tiene que haber viejos que han cambiado la forma de pensar, que han cambiado en la forma de hacer política y que se van ajustando a los nuevos tiempos. Sí, nadie dice que alguien que tenga la experiencia es infalible, pero sí, la experiencia te permite tamizar por dónde se generan mejores resultados que por otro lado. Independencia de los poderes. Una justicia totalmente independiente. Pero se puede ser una justicia independiente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, pero en la Argentina y en Latinoamérica en general no puede haber una justicia, pareciera, independiente del Poder Económico, que es el poder invisible. Es el otro tema. Entonces, pero vos fíjate que la sociedad no está pidiendo eso, ese cambio, que habrá que en su momento pasar por encima del poder político, del poder económico, del poder real o el círculo rojo, y tendremos que establecerlo para los tiempos que vienen, para tener posibilidad de tener una vida mejor, si no, no va a ser así. Vamos a seguir siempre dando vuelta en lo mismo, y la sociedad ya ha dicho basta, tanto basta ha dicho, que nos ha dado una sorpresa en la última elección presidencial, y que nos está dando sorpresa para la que viene. Porque si vos podés decir, los movimientos políticos tradicionales están hechos bolsa. Sí. El peronismo nacional, como el peronismo de la provincia, están en un estado de disolución prácticamente. La Unión Cívica Radical le pasa exactamente lo mismo que al peronismo. Sí, sin duda. Cuando vos querés visualizar una figura de estos espacios políticos que han sido lo que tradicionalmente, y está medio complicado. Hasta hoy día veo con sorpresa que aparece la izquierda ahora como una opción y nadie de izquierda. Esto no es una sociedad. Me parece que porque tiene la izquierda una representatividad clara y un discurso claro que ya es sostenido por lo menos en los últimos años y el resto de los partidos no ha podido tener esa coherencia. Bueno, entonces ¿qué hace la sociedad cuando ve que lo que es tradicional y lo que venían inclusive la gente de años? Y vámonos a cualquier lado. Sí. Nos casemos. Vamos a Miriam Bregman, están diciendo en Buenos Aires.
No, Miriam Bregman y tanto otro, qué sé yo. El otro día escuchaba que lo ponen a Pergolini como candidato a presidente, a Brito del Banco, Macro como presidente. Ya de todos lados menos de la política. Ahora, lo que hay que empezar a entender es que ya los punteros políticos, los dirigentes barriales, todas estas cosas que en la política anterior eran los que llevaban los votantes, ahora la gente que tenía, la gente ya vota porque cree que vota que es lo que es mejor para ellos, sí, ya no se engaña desde que esta tecnología avanzó. En defensa propia, claro. Carlos, Entonces, la última, y te agradezco un montón que te hayas abierto esta charla, ¿qué te dice tu olfato que habrás construido con los años? ¿Qué te dice tu olfato rumbo al 2027? ¿Qué te dice tu olfato y qué te dice tus ganas, tus deseos? Que no siempre es lo mismo. Mi olfato es que estamos complicados. Bien. Muy complicado, porque no se encuentra como hemos encontrado en otros tiempos, acostumbrado a tener líderes y acostumbrado a encontrar figuras que son las que nos dan la esperanza en la conducción de un país de llevarnos a una vida mejor. Eso lo veo complicado. Y si vos me preguntás cuál sería lo que yo anhelo, el deseo ahí es encontrar ese líder, que esté acomodado a los nuevos tiempos que vivimos, y que tenga la posibilidad y la capacidad de producir los cambios que la sociedad nos está pidiendo. Vos fíjate que yo siempre les digo, fíjate este ejemplo, la escuela. Sí. Bueno, lo vamos a tomar como si fuera un negocio la escuela. Y vos empezás acá con el preescolar, primario, secundario. ¿Sabes cuántos años son de inversión? ¿13, 14? 15 años. 15 años. 15 años que invierte el Estado, invierte la familia, el esfuerzo de los docentes, el esfuerzo de los chicos. Y cuando llega el año 15, te pone la gorrita y te dicen, saliste a la vida. Nosotros en Jujuy tenemos aproximadamente 8.000 chicos que terminan la secundaria, de los cuales aproximadamente 1.500, 2.000 tienen posibilidad de terciario universitario. ¿Y cuál es el resultado de la inversión de 15 años para el resto de los 6.000 chicos? Lamentablemente, y yo lo dirijo más para el lado de las adicciones, de esas cosas raras, pero bueno. De hecho está en la etapa de punto 1, lo que está señalando, el 50% de los trabajadores no terminó la secundaria, y acá en Salta es ese número, a nivel nacional 30%, pero es un problema. Pero el otro 50% tampoco tiene nada, no tiene un herramienta, no tiene un oficio. Claro, no tiene nada garantizado. Nada, tenemos que hacer un recambio fundamental en un sistema educativo que está perimido, caduco. Sí. Muchos dicen que hay que empezar por ahí. Carlos Hakim, ha sido un gusto conversar. No, un gusto verte. Ya nos veremos en Jujuy y si no, cuando vuelvas. Muy buena charla, interesante. Ahí pasaba Carlos Hakim.